Buenas tardes, amigos. Este es el mensaje de la palabra de Dios en español de parte de la iglesia Emmanuel Upstate. Estamos predicando en la mañana en la parte este de Greenville. Estamos usando todavía el Youth Center en 207 Mitchell Road, frente a los apartamentos de Western Farms. Y en la tarde estamos predicando la palabra de Dios aquí en el centro de la ciudad, en 105 River Street. En el centro de la ciudad, estamos predicando la palabra en español. Al mismo tiempo, Dios ha provisto una propiedad. La dirección es 1100 Piedmont Park Road. Muy bien, entonces quiero animarles a escuchar la palabra de Dios en inglés o en español. Estamos predicando en el libro del Génesis este año, entonces especialmente Génesis del 1 al 11, que es la primera parte del libro del Génesis. Uno no puede entender la Biblia sin entender el libro del Génesis, por eso es muy importante. Y el día de hoy, la lectura es en Génesis capítulo 9. Por favor, abran sus Biblias, los que están presentes aquí en esa capilla o quienes están en los hogares mirando. Abren las Biblias en Génesis 9. Vamos a leer desde el versículo Génesis 9. Vamos a leer desde el versículo 9. Desde el versículo 9 hasta el 17. En Génesis 9, del versículo 9 al 17. Versículo 9 al 17, sí. La palabra de Dios dice, si no lo han encontrado, pueden escucharlo, ¿ok? La lectura. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Vamos a leer el versículo 14. El versículo 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Versículo 17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Oremos. Padre, bendice tu palabra el día de hoy, que ella hable a nuestros corazones y que transforme nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Muy bien, quiero reflexionar con ustedes acerca del sentido de ser una comunidad basada en el pacto y en la señal de ese pacto, una comunidad que está basada en la señal del pacto. Primero entonces vamos a hablar acerca de qué significa una comunidad pactual o una iglesia pactual. Emmanuel Upstate considera como parte de su visión que debemos ser una comunidad pactual y basada en este texto de la Escritura y otros textos de la Biblia que habla acerca del pacto. Y también es interesante notar aquí acerca de este fenómeno tan importante de la naturaleza que Dios lo usa, lo toma para señalar como una marca acerca del pacto de gracia que Dios establece con Noé, del pacto noaítico, el cual es establecido entre Noé y todos sus descendientes, incluidos nosotros. Muy bien, primera cosa entonces, hablemos acerca de este pacto o del sentido de la palabra pactual. Es importante porque Dios ha querido en su inmensa bondad establecer una relación con sus criaturas a través del pacto. Esto es importante porque si usted entra, por ejemplo,
al Facebook o a otros lugares donde usualmente hay memes o memes, como quiera usted llamarle, y cuando usted entra ve cosas que hablan acerca de las bendiciones. Y la gente tiene una idea de las bendiciones de una manera equivocada. Es la palabra que más se usa. Dios te bendiga, bendiciones para ti, bendiciones para aquí, bendiciones para allá. Entonces el día de mañana, que es lunes, seguro la gente pone cosas como que tenga una bendecida semana. Yo clamo una bendecida semana para mí y para mis hijos. Pues muchos de estos hermanos y hermanas no han estado en la iglesia el día domingo y consideran de que van a tener bendición a pesar de no haber guardado el día del Señor de lunes a viernes, porque consideran que la bendición de Dios es algo sin orden, que la bendición, que Dios le quiere dar la bendición como quien soba una lámpara maravillosa, o porque dice una cosa ya va a venir la bendición. Pero en realidad la palabra de Dios nos muestra de que la bendición viene a través del pacto de Dios. Por eso está esta expresión aquí, yo establezco mi pacto. Dios nos dice, hey, este pacto va a ser establecido de un acuerdo entre tú y yo. Te pido permiso para establecer el pacto. No hay cosa así. Dios no le pide permiso a Noé. Dios no le pide permiso a su descendencia, sino que Dios establece por amor a la humanidad, establece un pacto entre Dios y los hombres. Entonces, esto se ha usado en la teología, se llama como monergismo. Monergismo porque viene de mono, que es uno, y ergo, que es obra. Significa que es una obra unilateral que depende de Dios. Dios viene, interviene en la historia, interviene en la humanidad y establece su pacto con el ser humano. Dios tiene el derecho de hacerlo porque Él es el dueño y nosotros somos las criaturas. Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Él nos ha salvado. Imagínense esta familia que es salvada del diluvio. Está agradecida a Dios. Dios no le dice a ellos, hey, ¿podemos establecer un pacto? Esto es muy importante porque usualmente un pacto se establecía después de una guerra. Y aquí aparece como que Dios está en guerra con la humanidad. Ha destruido toda la humanidad como el juicio de Dios. Y ahora después de esta guerra aparece Dios diciendo, hey, ¿vamos a hacer un pacto para hacer la paz? No. Dice, yo establezco un pacto perpetuo, es un pacto de bendición. Y así como Dios establece este pacto, tenemos que entender que quien toma la iniciativa en la iglesia y en las bendiciones es Dios. Y Dios ha escogido la manera como Dios bendice a la humanidad. Por eso es importante entender que Noé y su familia solo se salvaron por estar en el arca. El arca era el único lugar seguro. Así como el único lugar seguro para nosotros es estar en Cristo. Entonces es importante esto, cómo Dios nos salva, cómo Dios establece ese pacto. La otra dimensión que vemos aquí es que este pacto no solo es establecido con un individuo, sino establecido con una familia y aún con los que vendrán. Es decir, que en este tiempo en lo cual nosotros vivimos mucho el individualismo, especialmente aquí en los Estados Unidos, aprendemos lo que es a vivir cada uno como quiere y como se le da la gana. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en las cosas de Dios eso no debe ser así. Somos interdependientes de una comunidad pactual. Si Dios le ha traído a usted, no es que usted ha elegido. Yo sé que usted ha elegido ir a una iglesia, ser miembro de una congregación, pero en realidad eso es consecuencia de la elección de Dios. Si Dios le ha traído a formar parte de una comunidad, es para que usted, amigo y amiga, realmente se sienta conectado con las demás personas. Que sienta que forma parte de una comunidad. Y en una comunidad hay, obviamente, un compromiso humano entre todas las personas. Eso es importante considerar porque este pacto es establecido no solo con el presente, sino con el futuro, con los futuros descendientes. Es un pacto bueno, es una bendición, pero es una bendición dada a nosotros como un pacto de paz que Dios establece de una manera gratuita con Noé y con sus descendientes. La salvación, es verdad que la salvación es personal, pero Dios llama a familias. La idea de ser una comunidad pactual significa que son familias las cuales integran esta comunidad y que las familias son interdependientes las unas de las otras. Es una comunidad en la cual caminamos juntos. No podemos vivir independientemente.
Tenemos que estar unidos a esta comunidad pactual, de tal manera que si usted, hermano y hermana, ha dejado de congregar por alguna razón, o ha dejado de sintonizarse a los mensajes, si es que en su iglesia todavía hay servicios virtuales, entienda que usted no puede ser un cristiano independientemente, un cristiano que vive su vida de manera individual. ¿Por qué? Porque si usted está adjuntado a la cabeza del pacto que es Cristo, obviamente está conectado al cuerpo de Cristo y forma parte de una comunidad que es interdependiente. Ahora, en eso consiste este pacto de gracia que es mostrado aquí en Noé. Más adelante vamos a ver cómo este pacto depende en realidad de Cristo, porque Noé aquí es un representante de Cristo, es como un tipo de Cristo, el cual en él se salva la humanidad. Y la Biblia nos dice incluso en Hebreos que por la fe Noé se salvó y por esa fe condenó al mundo. Porque significa que aquellos que no escucharon la palabra de Noé fueron condenados en el juicio eterno. Y los posteriores tiempos serán como los días de Noé. El día de hoy, predicadores están llamando para escuchar la palabra de Dios, para congregar, para entender que la bendición no es suelta, sino que se da a través de este pacto de Dios con el ser humano. Para entender que usted es llamado a pertenecer a una comunidad del pacto. Pero la gente sigue como en los tiempos de Noé, viviendo como ellos quieren. Seguimos como en los tiempos de Noé, queriendo hacer lo que nosotros queremos, lo que nos parece, lo que nuestra sabiduría es mejor. Nos desconectamos de Cristo y nos desconectamos de su iglesia. Dios nos llama, nos recoge otra vez en esta arca que es la salvación, que es el pacto, para traernos nuevamente. Dios le invita a usted el día de hoy. Pero ¿saben qué, amigo? El pacto de gracia no es solo ese compromiso que Dios hace con la humanidad. Es que también Dios da una señal de ese pacto. Porque nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos. Y las señales son importantes. Por ejemplo, ustedes aquí, los que están presentes en este lugar, han visto seguramente señales de tráfico, ¿verdad? ¿Qué señal de tráfico habéis visto? La señal del pare, el stop sign, o el YEL, cede el paso. Hablemos de la señal cede el paso. Usualmente la señal cede el paso en muchos lugares es solo un triángulo, no hay más letras. Pero ya con ver la señal uno sabe a qué se refiere. Así también Dios pone su señal y su señal es un arco. Es interesante aquí de que la palabra arcoíris no aparece en este pasaje. ¿Por qué? Porque en realidad el arco aquí es como una arma de guerra. En aquel tiempo la gente no usaba metralletas o pistolas, ¿no? Sino usaba ¿qué cosa? Usaba arcos y flechas. Y en la Biblia nosotros vemos la expresión de cuando Dios envía tormentas, es como que dispara flechas hacia la tierra. Aquí entonces se nos muestra en este pasaje de la Escritura cómo el guerrero, después de volver de la guerra, al hacer paz, coge su arco y lo cuelga en la pared de su hogar. Dios dice, mi arco, el arco iris, está colgado, está puesto sobre las nubes, como una señal de paz entre la humanidad y Dios. Dios promete ya no destruir más a causa del pecado humano. Y nosotros sabemos que esa paz y esa señal es lograda por el sacrificio de Jesucristo. Es decir, el juicio de Dios es aplacado por el sacrificio de Jesucristo. Por eso vemos de que Noé construyó un altar. Es la primera vez que aquí se usa la palabra altar en la Escritura. Nosotros podemos ver eso claramente en el capítulo anterior, en el capítulo 8, como cuando ellos salen del arca, dice que salieron con los animales que estaban dentro del arca, con los hijos de Noé. Y entonces en el capítulo 8, versículo 20 dice, y edificó un altar, nuevamente primera vez que se usa la palabra altar aquí, un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, que representa la pureza de Cristo, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. La palabra holocausto significa ofrenda quemada, es decir, sacrificó, derramó la sangre
del animal y quemó, y dice que ese olor llegó a Dios. Es una representación de la satisfacción del sacrificio de Cristo para satisfacer la demanda de castigo que tiene el pecado. Y el día de hoy, amigo y amiga, si usted no ha entendido que su pecado, el pecado suyo, demanda la muerte, demanda el juicio, arrepiéntase, por favor. Arrepintámonos. Entendamos ese llamado de Dios que les hace. Yo sé que aquí en Greenville hay muchas iglesias. El día de hoy ya se dejó las máscaras, la gente se está reuniendo. Muchos se han vacunado aquí. En otros lugares todavía no lo están. Sin embargo, es la misma cosa que antes de la pandemia. Se sigue invitando a las iglesias, se sigue llamando a las iglesias, se sigue tratando de que la gente avance. Y nosotros, como los días de Noé, seguimos lentos, seguimos perezosos, seguimos tardos en oír. Dios le llama a usted, amigo, amiga. Dios le llama a usted, hermano, hermana en Cristo, a mirar la señal del pacto. Esta señal del pacto, que es el arco iris, que en realidad es un fenómeno natural, ¿no?, que Dios utiliza. Antes del diluvio no había lluvia probablemente. Probablemente ellos habían visto refracción de la luz de alguna manera, porque había fuentes de agua en aquel lugar y vapor que salía de debajo de la tierra. Pero cuando ocurre el diluvio, es una señal de que el arco de Dios ha formado paz. De esa manera, la luz blanca de Dios es refractada o refraccionada. La luz blanca de Dios es dividida en 7 colores que componen la luz blanca para ver la multiforme. Es una forma como en el Nuevo Testamento se usa. La multiforme gracia de Dios. Esa multiforme gracia de Dios que llega a usted en este tiempo en el cual Dios ha prometido no destruir por diluvio. Es una paz temporal. Pero si usted está en Cristo, si usted recibe a Cristo en su corazón, si usted asume el compromiso del pacto de gracia al creer en Cristo, entonces este pacto trae hacia usted una paz eterna, una paz duradera, una paz que no tiene fin, porque no hay guerra entre la humanidad y usted. A pesar de su pecado y de mi pecado, no hay guerra entre su familia y Dios, porque todo pecado demanda la enemistad de Dios, porque Dios odia el pecado. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, en Cristo tenemos un abogado, y por la fe en Cristo tenemos entrada en este pacto de gracia. Dios en su misericordia, la Biblia dice que Él espera, es tardo para la ira, es pronto en misericordia. Si Dios ha permitido que usted amanezca un día más, si hay una semana más para usted, el lunes, si usted tiene trabajo, si tiene energía, tiene salud, no piense que es porque usted clama bendiciones para usted. No, es porque Dios en su misericordia permite que usted y yo tengamos una oportunidad para arrepentirnos y para acercarnos a ese pacto de Dios, para acercarnos a la congregación que es la comunidad pactual. Nadie puede llamar a Dios Padre si es que no llama a la iglesia Madre. Somos una congregación, una unidad en Cristo. Cuando uno forma parte de este pacto, se hace uno con Cristo y con sus hermanos y hermanas en la fe. Amados hermanos, les pido a todos vosotros, los que están presentes aquí, los que están escuchando en casa, los que van a escuchar después este mensaje, tomemos la oportunidad que Dios nos da. Su arco está en las nubes. No hay más guerra entre Dios y la humanidad. Es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Es el tiempo de reconciliarnos con Dios. Es el tiempo de unirnos al proyecto de Dios, que es la iglesia, y caminar juntos hasta encontrarnos con Cristo. Oremos al Señor para que esto sea posible. Les espero ver a ustedes activos en la congregación, sea en esta congregación o cualquier otra, activos
como parte de la comunidad pactual. Oremos al Señor. Padre nuestro, yo te suplico que quites de nosotros todo egoísmo, individualismo, toda influencia del mundo y que nos ayudes a ver el arco iris como lo que verdaderamente representa el pacto de gracia, el pacto gratuito que tú has establecido con nosotros, esa señal de que hay paz entre la humanidad por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Bendice a todo aquel que esté escuchando esta palabra hoy en casa. Aquellas personas que no han venido a la iglesia por muchos entretenimientos del mundo, muchas razones que son excusas, como aquellos que también están enfermos, bendícelos, como aquellos, Señor, que son impedidos por diversas razones, como aquellas personas que están en lugares donde no es permitido tener reuniones. Dales tu bendición. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y sea para siempre. Amén. Estáis bendecidos, que Dios sea con ustedes, que las bendiciones del pacto sean con vosotros y que tengan una semana bendecida, no solo porque lo decimos, sino porque estamos en el pacto de gracia.